en el libro de Wendy Bello, Una mujer sabia, principios para vivir como Dios lo diseñó, en el capítulo 4 veremos: toda oídos. Cesa, hijo mío, de escuchar la instrucción y te desviarás de las palabras de sabiduría. Proverbios 19:27. Tú no me estás escuchando. Sí, te estoy oyendo. Exacto, me estás oyendo, pero no me estás escuchando. ¿Alguna vez has sido parte de un diálogo semejante? En el capítulo anterior hablamos de la lengua, de las palabras. Ambas cosas son elementos clave en la comunicación. Sin embargo, la comunicación consta de dos partes: hablar y escuchar. Supongo que todas estamos de acuerdo con que la primera parte es mucho más fácil que la segunda. Pero, ¿por qué hago énfasis en esto si por lo general las mujeres siempre estamos dispuestas a oír lo que otros nos dicen? Tal vez para empezar nos ayude a establecer la diferencia básica que existe entre oír y escuchar. Y de paso, entender mejor el diálogo del principio. Veamos las definiciones. Oír. Percibir con el oído los sonidos. Escuchar. Prestar atención a lo que se oye. ¿Cuánto ayudan los diccionarios, verdad? Muchas veces oímos, percibimos los sonidos, pero no escuchamos, no prestamos atención. Oír es algo que ocurre sin que lo controlemos. Hasta dormidas podemos oír. Tal es así que por eso nos despertamos con la alarma del reloj o del teléfono, o con el llanto de un hijo en la noche. Es un sentido que se activa por sí solo ante la presencia de sonidos. Sin embargo, escuchar es un proceso más complicado. Y sin ponernos muy teóricas, me pareció interesante compartir contigo lo que leí en este artículo del periódico de New York Times, escrito por un experto en la materia. La diferencia entre el sentido de la audición y la habilidad de escuchar es la atención. Cuando en realidad se presta atención a algo que usted está escuchando, ya sea su canción preferida o el gato maullando durante la cena, entra en juego una vía jerárquica separada. En este caso, las señales se transmiten a través de una vía dorsal de su corteza cerebral, la parte del cerebro que hace más cálculos, lo que le permite concentrarse activamente en lo que usted está escuchando e ignorar imágenes y sonidos que no son tan importantes de momento. La audición, en definitiva, es fácil. Es su cuerda de salvamento, su sistema de alarma, el camino para escapar del peligro y transmitir sus genes. Sin embargo, escuchar de verdad es difícil cuando las posibles distracciones saltan a los oídos cada 50 milésimas de segundo y las vías en el cerebro están a la espera de interrumpir su atención para advertirle de los posibles peligros. Escuchar es una habilidad que estamos en peligro de perder en un mundo de distracciones digitales y sobrecarga de información. ¿Estamos más claras ahora en cuán diferente es escuchar de oír? Yo sé que es cierto y me pasa. Quiero que la gente me escuche, pero en múltiples ocasiones solo oigo a los demás. Si queremos que nos escuchen, tenemos que aprender a hacerlo nosotras también. Y esto incluye a nuestros hijos pequeños. Sé que no es fácil, créeme. Sin embargo, vale la pena, porque escuchar tiene altos dividendos. En el capítulo 1 del libro de Proverbios, donde se nos hace una pequeña introducción, dice así: que el sabio escuche estos proverbios y se haga aún más sabio. Versículo 5, Nueva Traducción Viviente. Es una especie de círculo. El sabio entiende que escuchar le hace más sabio todavía. El apóstol Santiago, que tanto nos habla de la lengua, captó bien este concepto. Mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente: todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar. Santiago 1:19, Nueva Traducción Viviente, énfasis de la autora. Para llegar a ser mujeres sabias, tenemos que ser maestras en el arte de escuchar. Pero, ¿por dónde comenzamos? ¿Cómo nos convertimos en sabias por escuchar? Tenemos que empezar por aprender a escuchar a Dios. Escuchar a Dios. Nuestra relación con Dios muchas veces parece más que nada un monólogo. Le hablamos sin parar, le prestamos largas listas de necesidades. Le presentamos largas listas de necesidades, sueños, deseos, problemas.
Cuando terminamos, decimos amén y nos vamos de regreso a nuestras tareas. Ahora hagamos un ejercicio de imaginación. Imagina que tienes dos sillas. En una estás tú sentada y en la otra está Dios. Llegas a conversar con Él, pero no le dejas hablar porque necesitas exponerle tu lista. Es súper importante. Él te escucha pacientemente. No revisa el teléfono, ni mira el reloj, ni bosteza, ni siquiera se mueve. Está allí, escuchándote tal y como tú quieres. Por fin terminas con tu lista y pareciera que es el turno de Dios para hablar. Pero no. Te levantas y cortésmente le das las gracias por su atención y le comentas apurada que tienes otra larga lista, esta vez de cosas por hacer. Por lo tanto, tu tiempo con él se ha terminado. Te despides hasta el próximo encuentro y te vas, dejando a Dios sentado en su silla sin proferir una palabra. ¿No parece muy lindo, verdad? No creo siquiera que nos atreveríamos a hacerle algo así a una amiga. Sin embargo, demasiado a menudo, tú y yo hacemos esto con Dios. No dedicamos tiempo a escucharle. El encuentro se reduce a que Él nos escuche a nosotras. ¡Qué locura! ¿Qué nos ha hecho pensar que hay algo más importante que escuchar a Dios? Sí, es muy probable que no escuchemos su voz audible de este lado de la eternidad, pero Dios tiene varias maneras de hablarnos, si nos detenemos a escucharle. El problema está en que en este mundo agitado en que vivimos, no queremos hacer tiempo para escuchar a Dios. Queremos de Él lo mismo que podemos conseguir con tocar una tecla, deslizar el dedo por una pantalla o pedir en la ventanilla del auto. Respuesta instantánea. Queremos oírle, pero no escuchar, porque recuerda, escuchar implica prestar atención. Lo interesante es que Dios anhela que le escuchemos. Mira lo que dice este pasaje del libro de Salmos. Oh, si mi pueblo me escuchara, oh, si Israel me siguiera y caminara por mis senderos. 81:13. Está en el corazón de Dios que le escuchemos, que le prestemos atención. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, quisiera poder darte una fórmula, 3 pasos y ya, pero no es así. A Dios no podemos meterlo en una caja ni mucho menos en una lista. Sin embargo, Él ya nos ha dado un lugar donde podemos conocerle, cuando nos revela quién es, nos cuenta de sus planes, nos da su consejo. Ese lugar es la Biblia. Cada vez que la tomes en tus manos, pídele que te hable y que te dé un corazón que escuche. No termines tu tiempo a solas con Él antes de estar convencida de haberla escuchado. Dios nos promete en su palabra que cuando clamemos a Él nos responde. Nos dice que si lo buscamos lo encontraremos. Él hace su parte, hagamos nosotros la nuestra. Es casi imposible hablar de este tema y pasar por alto la historia de Marta y María que se nos narra en Lucas 10. La agitación de nuestros quehaceres y responsabilidades muchas veces nos impide escuchar. Fíjate lo que dice el versículo 40. Pero Marta se preocupaba con todos los preparativos. Cuando estamos preocupadas no podemos escuchar. Quizá estemos oyendo pero no escuchando. María, que al parecer no era tan obsesiva como Marta, cuando de detalles se trata, creo que María tenía un temperamento melancólico y Marta seguro era colérica. Entendió que en ese momento de su vida escuchar a Jesús tenía la prioridad. Para todas aquellas que tenemos tendencia a ser Martas, a Jesús no le importa tanto lo que podemos hacer por Él, como la relación que pueda tener con nosotras. No nos distraigamos y hagamos un alto para escuchar. Y claro, como ya definimos que escuchar es prestar atención, es evidente entonces que este escuchar tiene sus implicaciones. Es necesario analizar, considerar, interiorizar lo que escuchamos. Cuando estés en tu tiempo a solas con el Señor, en un servicio de tu iglesia, en un estudio bíblico, una conferencia, entre otros, toma notas. No dependas de la memoria, porque la realidad es que las cosas se nos olvidan. Anota para que puedas repasar lo escuchado y luego ponerlo en práctica. De nada vale quedarnos solo en la primera parte. Dios nos enseña claramente que si no aplicamos lo aprendido, nos estamos engañando a nosotras mismas. Al mismo tiempo hay sabiduría y buenos resultados si decidimos obedecer. Escuchar. Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es.
pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, éste será bienaventurado en lo que hace. Santiago 1:22 al 25. Jesús nos enseñó que escucharle a Él y por consiguiente sus palabras es una ecuación directamente proporcional. Mientras más escuchamos con atención, más comprenderemos. En una ocasión, cuando hablaba a los que le seguían, les dijo: presten mucha atención a lo que oyen. Cuanto más atentamente escuchen, tanto más entendimiento les será dado y se les dará aún más. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más entendimiento, pero a los que no escuchan se les quitará aún lo poco que entiendan. Marcos 4 del 24 al 25. De manera que si decidimos en nuestro corazón escuchar diligentemente, recibiremos cada vez más comprensión de las verdades que Dios nos revela. Ahora bien, es obvio que este arte de escuchar incluirá muchas otras cosas. ¿Qué más escucha la mujer sabia? Escucha el consejo. Un viejo refrán de mi país dice: el que no oye consejos no llega a viejo. Quizá lo habías escuchado antes, es muy cierto. Y digo más, puede incluso que lleguemos a la vejez sin haber prestado la atención a los consejos, pero te garantizo que entonces lo haremos repitiendo una y otra vez los mismos errores o tomando decisiones desacertadas, porque no escuchamos, no fuimos sabias. Si yo pudiera regresar en el tiempo, ¿cuántas cosas cambiaría? Y sabes, la mayoría de esas cosas erradas fueron el producto de no escuchar consejos, ya fueran de Dios o de personas. En Proverbios 19:20 se nos dice: escucha el consejo y acepta la corrección, para que seas sabio el resto de tus días. Una mujer sabia escucha consejos, y quiero partir de que hemos escogido consejeras o consejeros temerosos de Dios, que viven lo que aconsejan y por sobre todas las cosas aconsejan de acuerdo con la palabra de Dios. Como hija de luz no puedes buscar consejos en la oscuridad. Esto también es un ejemplo del yugo desigual. Si buscas consejo en el mundo, la perspectiva del mundo es lo que recibirás. Problemas en el hogar, con tu esposo o los hijos, no pidas ayuda a alguien cuyos valores no están cimentados en la verdad de Dios. Ahora bien, ya que decidimos buscar buenos consejeros, no hacemos nada con pedir consejos si no lo vamos a escuchar. Si no les vamos a prestar atención. Estoy segura de que puedes citar ejemplos de alguien que recibió buenos consejos. Quizá tú misma los diste, invertiste tu tiempo y luego la persona lo tiró todo por la ventana. O tal vez hemos sido nosotras mismas quienes luego de escuchar consejos decidimos prestar oídos sordos. Recuerdo varias ocasiones cuando era adolescente en que mi mamá me decía: esa amistad no te conviene, no es buena. Pero típico de la edad, decidía que mi mamá no sabía nada y yo tenía toda la razón del mundo. Hasta que pasaba un tiempo y veía que mi mamá estaba en lo cierto, porque todo sucedía tal y como ella lo había vaticinado. Proverbios 13:18 nos enseña: pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo. Es de sabios prestar atención a los consejos y de necios ignorarlos. Si tienes la bendición de contar con buenos consejos, no los menosprecies. Si hoy estás escuchando un consejo, préstale atención. Una mujer sabia entiende que en la abundancia de consejeros está la victoria. Proverbios 24:6. Presta tus oídos. Por último, dominemos el arte de escuchar para beneficiar a otros. Sé que a veces se nos hace difícil. Estamos apuradas, no nos parece importante. La persona está tomando demasiado de nuestro tiempo, pero ¿sabes? Muchas personas solo necesitan eso, alguien que los escuche. No siempre quieren una opinión. Quizá ni siquiera buscan la solución a su problema, solo un oído que les preste atención. Sucede a menudo con los ancianos, por ejemplo. Una buena parte de ellos pasa mucho tiempo en soledad. Por eso, cuando los visitamos o los llamamos por teléfono, tenemos que disponernos a escucharlos. Es muy probable que salgamos sorprendidas por las cosas que aprendemos. Como lo dije al principio, nos pasa también con nuestros hijos. Sus conversaciones pudieran parecernos irrelevantes cuando son pequeños, pero si no les mostramos interés y atención cuando nos hablan, en esa edad créeme que cuando sean mayores buscarán otro oído que los escuche, porque darán por sentado que, al igual que cuando eran pequeños, su conversación no nos interesa. Y aunque no sea el caso, tendremos que trabajar muy fuerte para cambiar esa percepción, de modo que es mejor comenzar desde temprano.
y entrenarnos en escucharlos. Por cierto, cuando de verdad lo hacemos, descubrimos por qué Jesús dijo que para entrar en el reino de los cielos debemos ser como niños. Ellos nos enseñan tantas cosas. Es refrescante escuchar su perspectiva de la vida, mucho más sana y pura. Hace unos días mi hija y yo tuvimos una conversación. No fue una conversación muy fácil. Habíamos tenido un disgusto. Yo estaba enojada, muy enojada. Pero esa voz callada dentro de mí me decía, escucha lo que ella tiene que decirte. No muy dispuesta, lo confieso, le pedí a mi hija que viniera a mi habitación y nos sentamos a conversar. Le pedí que me dijera lo que ella sentía con respecto a lo que había sucedido y me dispuse a escuchar. El resultado de esa conversación fue excelente, pero no hubiera ocurrido nunca si en primer lugar no hubiera escuchado esa voz suave y callada del espíritu, y en segundo lugar si no me hubiera dispuesto a escuchar de verdad a mi hija con toda mi atención. Muchos conflictos se resolverían si los involucrados decidieran escucharse mutuamente y no solo ventilar lo que les molesta o les frustra. Me gustaría añadir algo más con relación a prestar tus oídos y escuchar. Guarda lo que escuches en tu corazón. La persona que viene a desahogarse contigo ha puesto su confianza en ti. No la defraudes. Muchas relaciones se han roto porque lo que se dijo en secreto luego se hizo público. Por otra parte, no prestes tus oídos a escuchar algo que pudiera contaminar tu corazón. Una amiga que ya está con el Señor solía decir, yo no soy cesto de basura. Palabras claras y sencillas, escuchemos lo que edifica. Además, consideremos el motivo por el que queremos escuchar. Si lo que alguien quiere contarnos es sobre otra persona y nosotras no tenemos ninguna relación con el asunto, entonces nos estamos haciendo parte de un chisme, o cuando menos murmuración. De nuevo, Proverbios nos llama a la reflexión. El malhechor escucha a los labios perversos, el mentiroso presta atención a la lengua detractora. 17:4. Amada lectora, está claro el mensaje, no escuchemos lo que sabemos que destruye y no edifica. Confieso que no siempre he sido buena escuchando, a veces pierdo la paciencia. En otras ocasiones, como decía el artículo que cité, las distracciones del mundo digital me ganan la pelea. Sin embargo, he visto ojos iluminarse cuando escucho con interés. He recibido abrazos que dicen, gracias por escucharme. Sé lo que se siente cuando alguien se dispone a escucharnos, aunque eso implique apretar el botón de pausa e ignorar el resto del mundo. Quiero ser una mujer así, quiero tener la sabiduría del que escucha, y sospecho que ya que estás leyendo esto, tú también. Aceptemos el desafío. Practiquemos un poco más cada día. Pidámosle a Dios oídos y corazones que escuchen. Él no tiene problemas con eso. Él es un Dios que escucha. Oración. Señor, gracias porque tú siempre estás dispuesto a escucharme y me escuchas. Abre mis oídos y mi entendimiento para ser una mujer sabia que escucha. Perdóname cuando mi conversación contigo se vuelve solo hablar y no escuchar. Y perdóname cuando por el ajetreo de la vida no escucho a los demás. Quiero aprender no solo a oír, sino también a escuchar con atención. Quiero escuchar tu voz y la voz de aquellos que me rodean y que necesitan mi atención. Ayúdame a ser toda oídos. En el nombre de Jesús. Amén. Para profundizar, ¿alguna vez te has sentido frustrada porque estás hablando con alguien y pareciera no escucharte? ¿Lo has hecho tú? ¿Qué pudieras hacer a partir de hoy para dominar mejor el arte de escuchar? ¿Dejar a un lado el teléfono cuando alguien te habla? ¿Sentarte con tus hijos y conversar mirándolos a los ojos y no mientras haces otras tareas? ¿Dedicar un tiempo a tu esposo cuando llega del trabajo para escuchar sus experiencias del día y realmente mostrarle tu atención? ¿Otras ideas? Lee este pasaje. El que responde antes de escuchar cosecha necedad y vergüenza. Proverbios 18:13. ¿Qué nos enseña sobre el arte de escuchar? Busca estos pasajes y anota lo que dicen sobre los consejos y sobre las personas que escuchan o no los consejos. Proverbios 13:1, 13:10, 15:22, 15:31, 20:18 y 27:9.